de nuestra expositora, la doctora Karin Cuba Vidal, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, ingeniera forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios de especialización en planes de negocios forestales en la Universidad del Pacífico, de manejo diversificado de bosques naturales tropicales en el CATIE y de maestría en biocomercio y desarrollo sostenible en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dedicada además hace 10 años a la planificación estratégica del sector público, contribuyendo en los procesos de formulación, actualización, implementación, seguimiento y evaluación de planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, siendo parte del ente rector CEPLAN y del órgano de asesoramiento del Ministerio del Ambiente. Esta contribución incluye más de 4 años en el asesoramiento de políticas nacionales. Buenas tardes, César, y buenas tardes con todo el público presente. Gracias por la invitación a este evento y hago extensivos los saludos de la directora Daisy Heidinger, directora de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. En esta oportunidad se me ha solicitado contarles, ¿no? Tal vez si funciona como un tipo conversatorio no tendría ningún inconveniente, sobre la formulación de políticas nacionales. Para ello, primero quisiera explicarles brevemente el marco en el cual se desarrollan estas políticas nacionales, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN. Y aquí mostramos la estructura de manera gráfica, que como ustedes pueden ver está dividida en 2 secciones, uno que es la sociedad peruana y su estado, donde podemos ver estos documentos, marcos, orientadores de todo el accionar del Estado. Vemos para el lado izquierdo las políticas de Estado que se establecieron en el marco del Foro del Acuerdo Nacional, y también para el SINAPLAN tenemos la visión del país, que también fue aprobada en el 2019, también en el marco del Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Cerrando así un proceso de construcción de un par de años al menos. Entonces, teniendo estos 2 instrumentos, marcos, orientadores, con una visión de país, el cual una de sus características principales es que han sido documentos aprobados en base a un proceso de concertación. El paso posterior que tenemos es la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que se aprobó el año pasado, en julio del año pasado, en el cual es el plan donde se encuentran todas las prioridades y el accionar a nivel de Estado, donde han participado diversos actores para poder definir los objetivos, las acciones, y ahora se está como en el cierre de la información de sus indicadores para poder completar toda la estructura de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Estos 3 documentos orientadores, como vuelvo a repetir, están a un nivel de Estado. Y proseguimos, como si ustedes pueden ver en la figura, ya a un nivel de gobierno y de entidades públicas, es decir, entidades del Estado. El primer documento que tenemos es la Política General de Gobierno, que como su nombre lo dice, son las políticas que cada vez que es electo un gobierno y define sus prioridades, pues las manifiesta en estas políticas generales para que sirva de orientación a las políticas y planes, como estamos viendo en estas 2 columnas, ¿no? Podríamos decir que la influencia más directa es a nivel de las políticas, porque, como vemos en la columna que está a la derecha, tenemos todos los planes del sistema, del SINAPLAN, que básicamente se desarrollan en el marco de las funciones y competencias de cada entidad pública, ¿no? Entonces es como tal vez muy difícil que tengan una variación
más profunda, porque a menos que tenga un cambio, por ejemplo, normativo, ¿no? Pero básicamente siempre, en este caso, por ejemplo, vamos a ver el PCM del sector y podemos aludir al sector ambiental. Tiene un PCM que hasta este año ha sido elaborado hace 5 años y ha sido, bueno, dada la necesidad, ampliado, donde han habido algunas modificaciones, pero no es algo que cambie constantemente como tal vez un plan operativo, ¿no? Que sí es su periodicidad es más corta. Entonces, lo que quiero resaltar es que en las políticas se pueden cambiar, modificar las prioridades en base al gobierno electo y los planes se manejan más en base a las competencias y funciones de cada una de las entidades. Como podemos observar, aquí tenemos diferentes niveles de políticas y planes. Pero para hacerlo como más sencillo, tenemos los planes, por ejemplo, a nivel del gobierno nacional, donde tenemos los planes sectoriales o multisectoriales. A nivel territorial tenemos los planes de desarrollo regional concertado, los planes de desarrollo local concertado que tienen 2 niveles, uno provincial y uno distrital, y luego siguen tanto las políticas como los planes a nivel de entidad. Es decir, cada entidad pública tendrá, en este caso, su política institucional y 2 planes, el plan estratégico institucional y el operativo, ¿no? El plan estratégico institucional tiene un periodo mínimo de 3 años y más de 3 años, y el operativo tiene 3 años, ¿no? Entonces, todo este sistema de políticas y planes que deben de estar coordinados tiene una retroalimentación y se realiza a través del seguimiento y evaluación, con la finalidad de mejorar el ciclo de planeamiento que en breves momentos les voy a explicar. En esta diapositiva quería mostrarles el marco normativo de las políticas nacionales, ¿no? El cual se basa en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que también se conoce como LOPE. Y aquí una de las funciones que tiene los ministerios como parte del Poder Ejecutivo es poder formular estas políticas nacionales. Luego tenemos a la directiva vigente, que se modificó en el 2021, pero que su primera versión fue en el 2014. Como vemos aquí, se modificó en el 2017 y ha tenido una segunda modificación ahora en el 2021. Y es, bueno, la directiva que marca las pautas, como vimos anteriormente, para la formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego se hace un refuerzo a este tema de las políticas nacionales a través de un decreto legislativo. El decreto supremo, el 029/2018, que aprueba el reglamento de las políticas nacionales. En este reglamento podemos encontrar algunas definiciones, algunas pautas y hasta la estructura que debería de llevar una política nacional para que sea un documento estandarizado, ¿no? Y la metodología, ¿no?, de cómo desarrollar estas políticas nacionales se encuentra en su respectiva guía, que la primera se aprobó en el 2018, ¿no?, como respuesta al decreto supremo, y que este año se cuenta con una actualización de la guía de políticas nacionales. Básicamente, porque este decreto supremo del 2018 ha tenido algunas modificaciones. Por ejemplo,
en la primera guía de políticas nacionales se contaba, por ejemplo, con servicios, pero no con actividades operativas, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esas modificaciones que han habido a lo largo de estos últimos años no estaban siendo recogidos en la guía. Es por eso que este año se actualizó la guía para que tenga relación con el marco normativo. En esta diapositiva les presento el ciclo de planeamiento para la mejora continua, que, bueno, lo mencioné anteriormente, que está descrito en la directiva modificada en el 2021 y que es un referente en todas las guías del sistema de planeamiento estratégico. Entonces, brevemente les voy a explicar este ciclo de planeamiento estratégico que consta, como ustedes pueden ver, de 4 fases. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo? No solo brindar un marco para la parte metodológica, sino que no es como un recordatorio que todo la parte, por ejemplo, metodológica que podamos aplicar en estas políticas y planes tienen que tener como foco a las personas, ¿no? Enfatizar, como dice aquí, la protección de la vida y mucho más ahora en condiciones severas, ¿no? Como dice aquí. Entonces es como una orientación de este ciclo, es el enfoque a las personas, ¿no? Y comenzamos por la fase 1, que es la que se encuentra en color rojo. Y la fase 1 de este ciclo es conocimiento integral de la realidad. En esta imagen vemos el nombre de las fases y el producto que está dentro del círculo, ¿no? Aquí como ejemplo está la imagen del territorio actual, si es que se trabaja a nivel del territorio. Pero, por ejemplo, si trabajamos a un nivel de sector, que es un ministerio con sus entidades adscritas, y según su ley de creación pueden incluir a los gobiernos regionales, locales, etcétera, ¿no? Pero, entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de una imagen del sector, podemos hablar de una imagen del territorio. Si, por ejemplo, lo llevamos a una entidad, puede ser de esa entidad en específico. ¿Y qué es lo que se hace en esta fase? Es, primero nos hacemos la pregunta de cómo vivimos o cómo está la situación de este territorio o de este sector, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Es conocer este territorio, por ejemplo. Entonces, aquí se desarrolla parte de la metodología para tener ese conocimiento de la situación actual en base al objeto que estamos trabajando. Nos hacemos, por ejemplo, diversas preguntas. Ya que estamos con el tema de las políticas nacionales, dentro de las políticas podemos decir, ok, para formular una política nacional es porque se ha identificado un problema público. Entonces nos hacemos preguntas de cómo es que este problema público afecta a la población. ¿A cuánta población afecta? ¿Cuál es su magnitud? ¿No es cierto? Y nos podemos hacer tal vez preguntas más específicas por si la afectación es en a una población en específico dentro del territorio nacional, o tal vez si afecta más a cierta población de cierta edad, ¿no? O de cierto género. Podemos hacernos todas estas preguntas que tendrán que ser resueltas en esta fase también, pero con evidencia, ¿no? Evidencia cuantitativa, cualitativa, que nos brinde, ¿no? Información válida, oficial, ¿no? Que nos permita ir a la siguiente fase. Entonces, ya teniendo el conocimiento de la situación actual del objeto que estamos
en el que estamos realizando el planeamiento, vamos a la siguiente fase, que es el futuro deseado. Es decir, ya sé cómo este territorio, por ejemplo, está viviendo, pero cómo es que queremos vivir, cómo es que queremos el futuro de ese territorio. Es aquí en esta fase donde aplicamos herramientas de prospectiva, ¿no? Como tendencias, escenarios, riesgos, oportunidades, que nos permitan conocer cuál es el futuro que vamos a tener, que es deseado, ¿no? Un futuro óptimo, pero sin dejar de lado la realidad. Es decir, que también tiene que ser un futuro factible de lograr. Y tendremos como producto esta imagen de territorio deseado, ¿no? Cuando nos referimos a imagen es como una redacción donde incluimos todos los elementos que hemos trabajado en cada fase, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en esta fase de futuro deseado, como les estaba comentando, en esta imagen podemos decir, por ejemplo, al 2030, ¿no? El territorio, ¿no? El departamento de Arequipa, y comienza a describir en base a sus variables, con sus indicadores, ¿no? Óptimos, a dónde es que queremos llegar. Teniendo estas dos fases, sabiendo dónde estamos y a dónde queremos ir, es donde comenzamos a elaborar la estrategia, ¿no? De cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para llegar a ese futuro deseado. Entonces, aquí creamos la estrategia que está traducida, por ejemplo, a nivel de políticas con objetivos, indicadores, lineamientos, servicios, actividades operativas, con la participación de todas las personas involucradas en esta política nacional, es decir, que contribuyen a resolver un problema público, es donde creamos estos elementos, pero ya con una con información ya exacta, ¿no? Por ejemplo, en base a las brechas podemos definir ciertas metas para cada uno de los indicadores. Y es la ruta estratégica, ¿no? La ruta que debemos de seguir para poder cumplir con ese futuro deseado. Estas tres fases normalmente se incluyen en el documento, en este caso en la política o en el plan, ¿no? Si estuviésemos hablando de un plan. Pero eso no significa que esta fase, que es la fase 4 de seguimiento y evaluación para la mejora continua, se quede fuera, ¿no? Sino que periódicamente, dependiendo de la naturaleza del plan o en este caso de la política, se va a hacer el seguimiento, que normalmente es anualmente, y la evaluación que dependiendo del plan, por ejemplo, puede ser bianual. Entonces allí es donde nosotros vemos el cumplimiento de estos objetivos que hemos formulado en la fase 3, ¿no? Y también se emiten recomendaciones para la mejora de esta política o del plan. Antes de ir como que más a una parte metodológica, quería mostrarles en estas tablas la información de las 37 políticas nacionales que se han aprobado desde el 2018, ¿no? Que son 37 políticas que provienen de diferentes sectores. Como ustedes pueden ver, aquí la tabla está ordenada por sector, por la denominación de la política, por el tipo, que van a poder apreciar que la mayoría son multisectoriales. ¿Por qué? Porque los problemas para ser resueltos necesitan diferentes actores que provienen de diferentes sectores, ¿no? Entonces, tal vez como para entender un poquito más, cuando referimos sectores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, aquí del sector interior, del sector justicia, del sector mujer, también tenemos el sector
ambiente, tenemos el de transporte, que ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Normalmente el horizonte temporal es al 2030 porque las políticas nacionales son elaboradas normalmente en un mediano plazo. La mayoría de los ministerios rectores o conductores han optado por 10 años. Y bueno, aquí ya esta información un poco más específica es el documento en el cual se aprobó y la fecha, ¿no?, de publicación en el Perú. Como ustedes ven, las políticas nacionales se aprueban con decreto supremo. Esa es la norma con la que se aprueban estas políticas nacionales. Entonces acá tenemos de interior, de justicia, del sector mujer. En esta diapositiva vemos las políticas del sector cultura, defensa, desarrollo e inclusión social, economía, finanzas, energía y relaciones exteriores, ¿no? Como ven, la mayoría es multisectorial y el horizonte temporal es al 2030, ¿no? Aproximadamente 10 años. Aquí también tenemos otras políticas y aquí he resaltado la Política Nacional del Ambiente al 2030, que se aprobó en el año 2021. Con relación a esta política, ha cumplido con toda la metodología que el CEPLAN ha propuesto en la guía y bueno, más o menos para su elaboración, bueno, tomó aproximadamente 2 años, pero considerando que estuvimos en los años de pandemia, ¿no? Pero se logró aprobar con cumplimiento con todos los requisitos metodológicos y bueno, tengo entendido que el representante del Ministerio del Ambiente se encuentra presente y él puede dar más información sobre la Política Nacional del Ambiente. Entonces vamos un poco adentrándonos a la metodología para la formulación de las políticas nacionales. En esta diapositiva quería mostrarle la estructura de la guía de políticas nacionales que ha sido aprobada, como les comenté en este año, ¿no? Primero, tiene un capítulo de aspectos generales donde se habla no solo del objetivo, sino se da a conocer estos elementos marcos que orientan esta formulación de políticas nacionales, ¿no? Como vemos ahí el marco de la modernización, como ya les comenté, el ciclo de planeamiento estratégico, muy importante la articulación entre las políticas y planes, porque es importante especialmente para la implementación, como vemos también allí en la etapa número 2, tenemos las definiciones, que también es un tema que se complementó en esta guía, porque a veces hay como que explicar los diferentes tipos, por ejemplo, de políticas, ¿no? No existe como que una, sino en este caso las políticas nacionales representa solo una expresión, por ejemplo, de lo que significa las políticas públicas en general. Tenemos también una cápita sobre el análisis de pertinencia, que también les voy a explicar un poquito más adelante, pero aquí lo que podríamos resaltar es que a comparación de un plan estratégico que ya está definido, ¿no? Un plan sectorial, un plan de departamento, de provincia, de distrito, ya está como definido, ¿no? En cambio, aquí, en las políticas nacionales, si es que no hay un marco legal, por ejemplo, y si es una iniciativa, por ejemplo, en base a una demanda social, antes de decir, ok, vamos a formular esta política nacional, primero se tiene que hacer un análisis para ver
si esa temática que, bueno, que en la metodología lo llamamos el asunto de interés, es realmente necesario para atender este asunto de interés la formulación de políticas nacionales. Y bueno, ya la etapa preparatoria, que es un tema más de gestión, ¿no? La siguiente parte es proceso de una política nacional, donde aquí vemos sí los 9 pasos descritos para la formulación de estas políticas nacionales, ¿no? Como ustedes ven, que es como les he estado comentando desde un principio, nace de la identificación de un problema público, ¿no? Entonces, también hay una determinación de la situación futura deseada. En este caso, presentamos alternativas de solución, identificamos objetivos, lineamientos, servicios, ¿no? Acá es muy importante resaltar el tema de los estándares de cumplimiento, porque este ha sido como un paso más para ¿cómo decirlo? Para poder mejorar los indicadores, ¿no? Que no solo sean, por ejemplo, de cobertura, ¿no? Sino que mejore con la calidad de vida de la población. También tenemos las actividades operativas, como les estaba comentando, y un paso importante, el alineamiento con otras políticas para que no exista, por ejemplo, doble esfuerzos o una duplicidad, ¿no? Sino más bien que se complementen. Una etapa, la siguiente etapa es la de implementación, que como les estuve comentando, su importancia radica en la articulación entre políticas y planes, porque las políticas nacionales se implementan a través de los planes estratégicos, ¿no? Que ya hemos visto. No es que tengamos que elaborar un plan adicional para poder implementar una política nacional, no. Se implementan a través de estos planes que les mostré, que son los planes del SINAPLAN. No, de ahí tenemos las medidas sectoriales para poder implementar estas políticas. Y bueno, también hay un acápite que es la implementación de esta política en el territorio. Y finalmente tenemos para esta parte la etapa de seguimiento y evaluación, que en la guía se desarrolla de manera acotada. ¿Por qué? Porque esta guía, ya mucho más en una versión extendida, tiene su propia guía, mejor dicho, que existe una guía de seguimiento y evaluación, no solo para políticas, sino también para los planes del SINAPLAN. La siguiente parte es el proceso de actualización de una política nacional, ¿no? Aquí ya estamos identificando 2 procesos, una de formulación, cuando se inicia de cero, y otra de actualización, cuando ya ha habido una política vigente, ¿no? Pero que, por ejemplo, tal vez no cumplía con toda la estructura que pide el decreto supremo, ¿no? De políticas nacionales, que es el 029 del 2018. Entonces, allí sí había que hacer una actualización, cosa que esta política nacional cumple con toda la estructura, con los elementos necesarios. Y finalmente vemos que esta guía cuenta con un acápite de redacción de una política nacional. ¿Y por qué? Porque en este decreto supremo, también en su anexo, indica la estructura que debe seguir una política nacional. Entonces aquí se detalla un poco más. Entramos a las definiciones y, como les estaba comentando, hay que tener en consideración que cuando hacemos mención a políticas podemos hablar de diferentes instrumentos, ¿no? Por ejemplo, las políticas públicas, que es un concepto mucho más amplio, podemos decir que son respuestas del Estado ante alguna situación que representen problemas, ¿no? Especialmente sociales, y son públicas por la magnitud que tienen y por la necesidad de intervención del Estado, ¿no? Que igual son decisiones
que se traducen en diferentes instrumentos, ¿no? Podemos hablar de instrumentos normativos, la creación de un programa, de un programa presupuestal. Son diferentes respuestas del Estado. Pero dentro del SINAPLAN nosotros tenemos como una categoría, o como les estaba explicando anteriormente, una expresión de estas políticas públicas, es las políticas nacionales, ¿no? Que como vemos aquí, son decisiones de política, ¿no? Donde se formulan unos objetivos con la finalidad de disminuir un problema público, ¿no? Resolver, pero normalmente, dependiendo del plazo, lo que se busca es de disminuirlo a resolverlo, ¿no? Entonces, como ya hemos conversado, estas políticas nacionales están compuestas por estos elementos que vemos aquí, por objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y los estándares nacionales de cumplimiento que se encuentran dentro de los indicadores, como les estaba comentando. De estas políticas nacionales tenemos dos tipos, la sectorial y la multisectorial. Por eso quería como enseñarles antes las políticas que tenemos, que en su mayoría son multisectoriales, ¿no? Para que ustedes vean que los problemas no solo en un inicio tal vez se puedan resolver por un solo sector, sino que estos problemas tienen diversas causas, ¿no? Que el accionar corresponde a diferentes actores de diferentes sectores, ¿no? Entonces aquí básicamente cuál es la diferencia, es que en la política nacional sectorial interviene un sector. Entonces podemos decir que esta política nacional cuenta con un ministerio rector. Por su parte, en las políticas nacionales multisectoriales, es decir, van a participar diferentes sectores, ¿no? Cada uno en base a su rectoría. Pero aquí el que tenga mayor competencia es el ministerio conductor. Por ejemplo, en la política que está aquí en la figura de gestión de riesgos de desastres, el ministerio conductor es la presidencia del Consejo de Ministros. Por ejemplo, en la política nacional del ambiente, el ministerio conductor es el Ministerio del Ambiente, que, claro, participan en la formulación, ¿no? Que van a ser los responsables de ejecutar esos objetivos, esos servicios. Son diferentes sectores, como por ejemplo, en el caso de ambiente, por ejemplo, el de agricultura, ¿no? O educación también. Aquí hay algunos ejemplos de las políticas nacionales y los problemas públicos que abordan. Por ejemplo, la Política Nacional de Competitividad y Productividad tiene como problema la competitividad y la productividad, que son bajos en el país, ¿no? Y también se identifica a la población afectada, ¿no? En algunos puede ser un poco más general, en otros más específicos, como por ejemplo en la Política Nacional Agraria, que tiene como problema público identificado el bajo nivel de desarrollo competitivo agrario, y la población más afectada en este caso son los productores agrarios, familiares, ¿no? Las empresas y los productores de subsistencia. También tenemos un ejemplo de la Política Nacional del Empleo Decente, ¿no? Que el problema es déficit, empleo decente en el país, y la población afectada es la población en edad de trabajar. Entonces, estos son algunos ejemplos de las políticas que se han estado trabajando en estos últimos años. Entonces, tenemos aquí otra definición. Ya hemos visto el tema de las políticas, la definición de las políticas nacionales. Ahora, la definición del problema público, porque este es el origen, ¿no? Para la formulación de estas políticas, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el problema público está definido como una situación de las personas o de su entorno, ¿no? Como vemos también en la política del ambiente, si bien es cierto el enfoque son las personas, pero también tenemos políticas que
tratan el entorno, los medios de vida de la población, ¿no? Que esta situación representa una necesidad, una carencia o una situación que no es satisfactoria, que se requiere una solución, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, ahí algunos puntos que resaltar. Puede ser una carencia, una necesidad, una oportunidad o un riesgo que se desea evitar. Bueno, aquí hay algunas imágenes de algunos problemas, ¿no? Vemos el tema reflejado de la educación, del ambiente, ¿no? De la inseguridad ciudadana, por ejemplo, los niños trabajando en las calles, ¿no? Son problemas que han sido identificados en algunas políticas que se están trabajando actualmente. Bueno, aquí también tenemos algunos ejemplos, ¿no? La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, de Educación Superior Técnico y Productiva, bueno, la gestión de desastres, que ya lo vimos en un ejemplo. Las políticas a veces son un poco amplias, pero también hay algunas que tienen los problemas un poco más acotados, como vemos aquí, por ejemplo, en el tema de educación superior y técnico-productiva, ¿no? Entonces, allí podemos darnos cuenta que no todas las políticas nacionales se abordan de la misma manera porque cada uno tiene diferentes grados de complejidad, que también incluye a los diversos actores que participan en ella. Aquí les voy a mencionar sobre el análisis de pertinencia, que bueno, ya estuvimos conversando un poquito, que se realiza para políticas como las llamamos nuevas, ¿no? Que son nuevas propuestas, entonces hay que definir en primera instancia si es pertinente o no. Entonces, para ello nos hacemos diversas preguntas, ¿no? Pero primero vamos a definir algunos elementos como qué es un análisis de pertinencia, ¿no? Que es una ruta mediante el cual se verifica si un asunto de interés cumple o no los requisitos para hacer una política nueva, ¿no? De eso vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Porque tal vez ya este asunto de interés, que puede ser, por ejemplo, la educación, ¿no? El estado de conservación de la diversidad biológica, ¿no? Por ejemplo, tal vez ya está abordado en otros documentos, no necesariamente en una política, sino puede ser, por ejemplo, en un plan que no necesariamente tampoco puede ser del SINAPLAN, sino un plan que le corresponde a un ministerio en específico desarrollar en base a una normativa, por ejemplo, ¿no? Algún programa presupuestal, etcétera. Entonces, tal vez ya está abordado y ya no es necesario, sino que es mejorar los instrumentos que ya existen, ¿no? ¿Y qué es un asunto de interés? Son temas prioritarios de la realidad social, económicas, expresado por actores de la sociedad, ¿no? Acá es muy importante resaltar que cuando esta demanda viene de la población, es como mucho más válida, ¿no? Que no es la única, porque también se puede identificar este asunto de interés en base a la propia gestión, por ejemplo, de las entidades públicas, ¿no? Pero el hecho que tenga una demanda social tiene un mayor peso, ¿no? ¿Y quién elabora este análisis de pertinencia? Es el ministerio, ¿no? Ya sea, como hemos visto, el rector o conductor, si es una política sectorial o multisectorial, es el sector, el ministerio, disculpen, que es el que tiene que realizar este análisis de pertinencia, ¿no? Pero no solo lo puede hacer, o sea, él mismo, sino también puede haber un proceso participativo, ¿no?
Y también, bueno, es el CEPLAN que revisa este análisis de pertinencia, ¿no? Aquí en esta diapositiva vemos la diferencia que existe entre un asunto de interés y un problema público, porque a veces puede sonar un poco confuso, ¿no? Pero con esta diapositiva vamos a ayudarnos con estos dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el asunto de interés es la seguridad ciudadana, ¿no? Que es algo que todos los ciudadanos merecemos y tenemos derechos a vivir en un lugar que nos brinde cierta seguridad, ¿no? Pero cuando no existe esta seguridad ciudadana, ya existe un problema. ¿Y cuál podría ser un problema? Los altos niveles de victimización que afectan a los ciudadanos. Tenemos otro asunto de interés que es los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Esto es un derecho propio de estos pueblos indígenas, ¿no? Nosotros todos tenemos derechos individuales, pero estos pueblos tienen derechos colectivos. Ese es un asunto de interés, es un tema específico y el problema, por ejemplo, si se identifica un problema, sería el limitado ejercicio, es decir, que estos pueblos indígenas no tienen los medios, por ejemplo, para ejercer estos derechos, ¿no? Este análisis de pertinencia, como les estaba comentando, se realiza a través de preguntas, ¿no? Y esas preguntas las podemos dividir en tres criterios. El primer criterio es que si abarca un problema público, ¿no? El segundo, si es de prioridad nacional, y el tercero es que si es exclusivo o si ya es atendido por otro instrumento, ¿no? Entonces, en cada uno de estos criterios nos vamos a formular ciertas preguntas y si, por ejemplo, en el criterio 1 hacemos las preguntas y realmente nos damos cuenta que no abarca un problema público, pues se queda allí. Es decir, cada criterio representa una fase eliminatoria, ¿no? Entonces, podemos leer brevemente en el criterio 1, ¿no? El asunto de interés comprende una situación propia de las personas o su entorno, ¿no? Que representen, como ya hemos visto, una carencia o un riesgo, ¿no? Los actores expresan que este asunto de interés afecta a los derechos o al bienestar de la población, o que si es abordado en los objetivos de, por ejemplo, de una o de más entidades públicas. El criterio 2, que si es de prioridad nacional, es porque, como ya hemos visto, si este asunto de interés está expresado en nuestros documentos orientadores, ¿no? Es decir, las políticas del Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de Gobierno, ¿no? Si está el asunto de interés considerado en estas prioridades, pues correspondería pasar ya al criterio número 3, ¿no? Que como les digo, que si no es atendido en otro instrumento, porque si es atendido en otro instrumento, como aquí vemos, puede ser un instrumento del SINAPLAN, puede ser un instrumento normativo, o tal vez otro instrumento como alguna estrategia propia de algún sector o de algún ministerio, pues lo que correspondería sería mejorar este instrumento de manera que logre su objetivo, ¿no? Que no es que exactamente sea reducir un problema, sino que ya desde ya lo atiende este asunto de interés. En esta diapositiva estamos mostrando algunos puntos que te dicen que si debería o no corresponder la elaboración de una política nacional, ¿no? Por ejemplo, una política nacional no se elabora para dar solución a un problema organizacional o de coordinación institucional, ¿no? A veces hay temas que corresponden solo a una entidad o hasta ha habido propuestas
para la formulación de políticas como para mejorar la gestión de una entidad pública. Para eso, la política nacional no es un instrumento apropiado porque no es su objetivo, ¿no? Esto es como un recordatorio. El análisis de pertinencia se elabora para políticas nuevas, ¿no? Que se han generado, por ejemplo, a partir del 2018, ¿no? Posterior al decreto supremo que aprueba la formulación de políticas nacionales. Y es necesario que en este análisis de pertinencia se señale si la política va a ser sectorial o multisectorial, y que si se puede, se identifiquen ya los participantes del sector público, ¿no? Tal vez en un inicio no se van a identificar a todos, pero sí se pueden identificar la mayoría de ellos en base al asunto de interés y al problema público a atender. Aquí vamos a ver la participación en la formulación de las políticas, ¿no? Sí, aquí vemos dos puntos importantes en temas de la participación. Es identificar a los responsables, ¿no? De las entidades públicas, y también identificar a los actores relacionados y asegurar su participación, porque en la elaboración de las políticas nacionales no solo están exclusivamente a cargo de las entidades públicas, sino también de las personas, por ejemplo, como vemos aquí, las personas afectadas directamente por el problema público, y en general la sociedad civil, la academia y entre otros actores, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que se quiere es que todo proceso de formulación de políticas nacionales cuente con un grado de legitimidad, ¿no? Y también es porque para ciertos temas, por ejemplo, los temas que incluyen a los pueblos indígenas, hay ciertas normas que hay que seguir, como la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la etapa preparatoria, también en el rol de ese plan, que sus principales roles son brindar la asistencia técnica y dar la opinión técnica de la política nacional. Estas son las etapas de proceso de una política nacional, ¿no? Uno, la formulamos, identificamos el problema público, pasa el análisis de pertinencia, tenemos la etapa 1 de formulación, con las etapas que les mencioné, fase 1, fase 2, fase 3 del ciclo de planeamiento para la mejora continua, la implementación a través de los planes del SINAPLAN, y la etapa 3, el seguimiento de evaluación, ¿no? Que brinda recomendaciones para la mejora continua, y con este proceso lo que se busca es mitigar el problema público identificado. Aquí les presento a detalle estos pasos, ¿no? Para formular una política. Como vemos en el cuadrante naranjado, paso 1 y paso 2 refieren exactamente a la delimitación del problema público y a su estructuración, que correspondería como a la fase 1 de conocimiento integral de la realidad. El entregable 2, ya estamos hablando de la fase del futuro deseado, ¿no? Donde vamos a identificar esta situación y vamos a presentar las alternativas de solución más favorables para poder resolver este problema público. La fase 3, que corresponde, el entregable 3, que corresponde también a la fase 3 de políticas y planes coordinados, es donde vamos a elaborar los objetivos prioritarios, los indicadores y los lineamientos, ¿no? Y el entregable 4, que también sigue con la formulación de estos elementos estratégicos, se identifican los servicios, los estándares nacionales de cumplimiento y sus indicadores. Y tenemos finalmente el entregable 5, donde seguimos con los elementos estratégicos. Vamos a tener las actividades operativas de los servicios.
Y terminamos este entregable con el alineamiento de la política nacional, ya sea con estos documentos orientadores marco que les estuve hablando al principio, y ese es un alineamiento vertical y un alineamiento horizontal con otras políticas nacionales, ¿no? Siguiendo estos pasos, tenemos como producto el texto de la política nacional, que como les comenté, tiene que estar estructurado en base a lo que se ha establecido en el decreto supremo. Y finalmente aquí quiero mostrar las políticas nacionales del sector ambiental, ¿no? Que el Ministerio del Ambiente es el ministerio conductor, y tenemos la Política Nacional del Ambiente que ha sido aprobada ya en el 2021, y tenemos una política nueva que es de glaciares y ecosistemas de montaña, y en proceso de actualización la de residuos sólidos y de cambio climático, ¿no? Y ese es el estado de avance que representan cada una de ellas, y les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Como no, agradecemos sinceramente la valiosa y destacada participación de la doctora Karin Cuba Vidal respecto de las principales consideraciones para la formulación de políticas nacionales. Profundamente agradecidos, doctora. Muy bien, continuando con este webinar, planificación y liderazgo en políticas ambientales, tendremos inmediatamente el placer de contar con la participación del doctor David Solano Cornejo, coordinador de planificación y desempeño ambiental de la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Economista y magíster en Administración de Empresas, actualmente funcionario del Ministerio del Ambiente de Perú como coordinador de planificación en la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Ha sido director de Educación y Cultura Ambiental en el Consejo Nacional del Ambiente entre los años 2001 al 2007. Se ha desempeñado como coordinador del Programa de Desarrollo Sostenible de la Universidad ESAN, catedrático en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, autor de diversos artículos y de los libros Responsabilidad Social, Estrategias para el Desarrollo y la Competitividad ESAN 2009, Estrategias de Comunicación para el Desarrollo UNESCO Chile 2008, Marketing Social ESAN 2015 y Experiencias de RSU en América Latina, Úrsula. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto para mí compartirles lo que es la política nacional del ambiente y dentro del gran marco de lo que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Quizás vale la pena comenzar lo que es el sistema. Hay que entender que los sistemas funcionales, como es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, los sistemas funcionales de gestión pública, son las formas como se organiza el Estado para solucionar problemas específicos, ¿no? En ese sentido, en la gestión ambiental se organiza, digamos, alrededor de otros 5 sistemas funcionales ambientales, como son el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Y esta forma de trabajar como un sistema busca responder precisamente al carácter transsectorial y centralizado que tiene el tema ambiental en general como concepto, ¿no? Donde en este sistema la política nacional del ambiente es el gran centro de este sistema, ¿no? Este sistema funcional que tiene que responder a la ejecución de una política que a su vez busca solucionar un problema, como lo dijo la doctora Cuba hace un momento. Es el centro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es la Política Nacional del Ambiente con un ente rector de la gestión ambiental del Perú, como es el MINAM, que en el caso de la política se convierte en el Ministerio Conductor, ¿no? Esto, por supuesto, trabaja con los ámbitos temáticos, es decir, con los sectores, trabaja con los 5 sistemas funcionales que ya les mencioné, que tienen competencia ambiental, pero a su vez también trabaja a nivel nacional con los gobiernos regionales en lo que son los sistemas regionales de gestión ambiental y con los gobiernos locales en lo que son los sistemas locales de gestión ambiental, que son una réplica del sistema nacional tanto en los espacios regionales como locales. En ese sentido, las universidades, ya que estamos en un espacio universitario, aportan
tanto a la política nacional del ambiente, tanto como a los ámbitos temáticos, porque tenemos que buscar la solución de los problemas que se plantean dentro de la política, y para las universidades, como muchas veces se demanda. Y una vez me acuerdo que hace un tiempo hice una investigación para PNUD sobre el tema de participación de las universidades en gestión de conflictos. La sociedad civil y las instituciones demandaban de las universidades dos temas importantes. Un tema que es el tema de la investigación, la generación de conocimiento, y otro tema de ser el ente que permita aglutinar a los demás entes en función de una solución planteada. Por eso las universidades también tienen un trabajo importante en este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ya sean investigación, apoyo a los ámbitos temáticos, trabajo en los espacios regionales y también trabajo en los espacios locales con investigación y con este aglutinamiento de los actores. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental pues tiene más o menos este recorrido histórico, ¿no? Que nace con la ley de creación del MINAN en el año 94, pasando por hitos importantes. Lo ven ustedes en el 2004, la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿sí? Y el reglamento de la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que se dan tanto en el 2004 como en el 2005. La primera política que se da en el año 2009, ¿no? La primera política nacional del ambiente que se da en el año 2009, y la política actual, la actualizada, bajo los reglamentos, bajo las directrices del CEPLAN como el ente rector en planificación estratégica del país, ¿no? Que se aprueba en el año 2021 con el Decreto Supremo 023-2021, ¿no? El gran objetivo del sistema, entonces, se convierte en asegurar el cumplimiento de la política nacional del ambiente. Es el documento eje sobre el cual se tiene que trabajar, ¿no? Y quizás alguno de ustedes tuvo contacto con lo que es la planificación ambiental antes del 2018, donde teníamos una política nacional del ambiente aprobada en el 2009, como le dije hace un momento, que se concretaba en dos grandes instrumentos, ¿no? El Plan Nacional de Acción Ambiental, que tomaba los lineamientos de la política nacional del ambiente y planteaba objetivos y metas, y que se reporta anualmente. Ustedes pueden encontrar en la página web del MINAN el reporte cada año del Plan Nacional de Acción Ambiental, el PLANA, como se llamaba normalmente. Y otro instrumento más de corto plazo que más respondía a coyunturas era la Agenda Nacional de Acción Ambiental, ¿no? Que se hacía cada 2 años, pero el último fue en un plazo de 4 años, basada en el PLANA, pero un poco la agenda respondía a plantear compromisos que ya tenía el Estado en ese periodo. Era como una agenda, cuando manejábamos pues, la agenda de papel o de cuaderno, apuntábamos aquello que ya habíamos quedado, ¿no? Entonces la Agenda Nacional de Acción Ambiental también es eso, aquellos que planteaba los compromisos que tenía el Estado en ese periodo específico. Sin embargo, en la actualidad del 2018, con el Decreto Supremo 029 del 2018 PCM, que llama el Reglamento de Políticas Nacionales, que mencionó la doctora Cuba, ¿no? Que busca homogeneizar las políticas. Ante esto, el MINAM planteó estas 4 políticas a ser actualizadas por el sector: la política nacional del ambiente, ya actualizada, ¿no? Y la estrategia del cambio climático, la diversidad biológica y el plan nacional de residuos sólidos, que están en proceso de actualización. Y la política nacional del ambiente, ya aprobada con decreto supremo, como el 023-2021, que tenía esa estructura, en verdad ya tenía en sí, según la estructura que plantea ese plan, una política nacional del ambiente y un plan nacional de acción ambiental en conjunto, ambos dos en un documento. Entonces ya el plana y la agenda ya no existen, o sea, ya no son parte de los documentos de planificación. ¿Por qué lo dice el 029 de 2018? No es necesario un instrumento entre la política y los instrumentos del SENAPLAN para que no necesitas un documento intermedio para que las políticas puedan ser parte de los instrumentos del SENAPLAN. Entonces, la política nacional ambiente, su gran objetivo es orientar a todos los entes nacionales en el trabajo ambiental que tiene que realizarse, y como dice en la esquina inferior derecha, busca afrontar los problemas críticos que afectan el ambiente y la sostenibilidad del desarrollo en el país, y plantea, como lo ven ustedes en el circulito de más arriba, en el ovoide de más arriba, objetivos, estrategias, servicios y actividades que tienen que observarse, trabajarse y lograrse en el periodo del 2030, que es el periodo que abarca la política nacional del ambiente.
La Política Nacional del Ambiente es el instrumento orientador de las prioridades ambientales nacionales, es la constitución del tema ambiental en el Perú. Es el documento más importante de gestión ambiental en el Perú porque dice hacia dónde va el país con los temas que se está trabajando. Ya tenemos dos. Hubo una, como dice acá, aprobada en 2009, perdón, ¿no? Que planteaba, pues, lineamientos, pero que además ya ha transcurrido 10 años, hay temas como economía circular, como los acuerdos de París, que no existían en ese momento y que definitivamente, además de la exigencia legal, planteaban la necesidad de poder actualizar la política. Y además, como dice más abajo, la necesidad de adaptar la política nacional del ambiente a la visión del país 2050, que tampoco existía en 2009. La Política Nacional del Ambiente no solo aborda los temas ambientales prioritarios emergentes, como vemos en la primera columna, contaminación, residuos sólidos, comportamientos ambientales, diversidad biológica, economía circular, gobernanza de evasión de ecosistemas, contribuciones nacionales determinadas al cambio climático. Se basa también en las recomendaciones de la evaluación que la OCDE hizo en su evaluación de desempeño ambiental aproximadamente en el año 2013-2014, ¿no? Donde se basan precisamente, hay 66 recomendaciones que se pueden agrupar en tres: transición hacia una economía baja en carbono y eficiente en energía y recursos, mejora de la calidad ambiental de vida y aprovechamiento de la base de recursos naturales. Definitivamente también se tiene que apoyar y tiene que ser parte o, digamos, incorporar y buscar efectivizar la visión Perú 2050. Y también se basa, eso es innegable, en la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este fue el proceso que se llevó a cabo para desarrollar la política nacional del ambiente, ¿no? Bien lo dijo la doctora Cuba, mucha parte del proceso se hizo en tiempo de pandemia, pero ya antes de pandemia se iba trabajando. En el año 2019, las entidades del sector ambiente elaboramos una propuesta de base de la política nacional del ambiente. Se plantearon los problemas y los objetivos, ¿no? En el momento que íbamos a comenzar con el proceso de consulta de estos problemas y objetivos, fue que comenzó el proceso de pandemia, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello y utilizando la virtualidad, se desarrollaron talleres de trabajo con los multisectoriales y además reuniones bilaterales con entidades del gobierno nacional. Es decir, no solamente tuvimos reuniones masivas con todas las entidades, sino además con cada uno de los actores del gobierno nacional. Luego, a través de las comisiones ambientales, sobre todo las comisiones ambientales regionales, se tuvo talleres con gobiernos regionales y locales. Se tuvo un taller en cada región y además luego talleres multiregionales para poder recoger las expectativas, las experiencias y todo aquello que debía ser parte del proceso. Se tuvo participación ciudadana a través de diálogos y talleres con sociedad civil, comunidades, grupos de jóvenes, ONGs, academia, ¿no? En el cual se recogió no solamente un taller, sino hasta dos talleres y además trabajo con actores claves en cada uno de ellos. Y además una consulta pública de objetivos, indicadores, lineamientos y servicios, ¿no? A través de esa resolución que ustedes pueden ver ahí, febrero de 2021. Para luego pasar pues al proceso de primero CEPLAN, luego el CCB con el Consejo de Organización Viceministerial, nuevamente CEPLAN y luego Consejo de Ministros para tener la política aprobada. El marco conceptual sobre el cual se basa la política nacional del ambiente es esta, ¿no? En primer lugar, las grandes causas es que la acción humana está generando una acción sostenida, pero no sostenible, no ambientalmente sostenible sobre los recursos. Esto está, como el gran problema es que esto está disminuyendo los servicios que proveen los ecosistemas. Aire limpio, agua limpia, recursos forestales, suelo, biodiversidad, paisajes, etcétera, ¿no? Y esto, al no tener estos recursos, al hacer que cada vez estos recursos sean menores, estos servicios ecosistémicos sean menores, esto está generando pues una pérdida de degradación de los ecosistemas, que está afectando el capital natural, o sea, no va a haber suelos para producir, no hay bosques, hay incendios forestales, es decir, o no hay especies en los ríos, etcétera, etcétera, y eso está perjudicando definitivamente el bienestar humano de forma directa o indirecta, ¿no?
Este modelo conceptual está reflejado, pues, se está reflejado en este mapa, ¿no? En este árbol de problemas, donde ven ustedes como gran problema público la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, con sus causas directas, 6 causas directas: la pérdida de diversidad biológica, el deterioro de la calidad ambiental, el incremento de riesgos e impactos ante periodos naturales y antrópicos por el tema de cambio climático, débil gobernanza ambiental, aumento de procesos productivos que no son eficientes ni sostenibles, y además comportamientos ambientalmente no sostenibles. Generando esto a través de este problema de disminución de los bienes y servicios, que es el gran problema público, impactos porque estamos deteriorando las estructuras productivas, estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, estamos afectando a la población por riesgos y desastres, hay una mayor incidencia de enfermedades y hay una mayor conflictividad socioambiental, lo cual está definitivamente reduciendo el bienestar de la población. Algunos ejemplos de principales problemas en el Perú, ¿no? En biodiversidad y bosques, 391 especies de flora y 203 especies de fauna se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se han perdido 18 millones de hectáreas de ecosistemas y además se han perdido más de 2.280.000 hectáreas de bosques en los 17 años de 2001 y 2018. En el caso de calidad ambiental, por ejemplo, el Parque Ultramontano en Lima y Callao es responsable del 58% de las emisiones atmosféricas, más de 4.700 fuentes contaminantes de agua a nivel nacional, más de medio kilo de generación per cápita de residuos sólidos por persona, bueno, ya dije per cápita, valga la redundancia, y más de 11.000 pasivos ambientales, mineros, hidrocarburos identificados en 2021. Y en el caso de cambio climático, un crecimiento exponencial de lo que son las emergencias climáticas, y además gases de efecto invernadero que pues, se proveen en su mayoría del uso de la tierra, es decir, están ligados mucho al trabajo rural y a la pobreza también, ¿no? En ese sentido, la Política Nacional del Ambiente se planteó con 9 objetivos, o sea, 9 grandes, eh, 9 grandes ideas de hacia dónde tenemos que llegar, 23 indicadores, estamos hablando de 23 metas nacionales, 47 lineamientos, es decir, 47 estrategias y 64 servicios, 64, digamos, temas operativos. La Política Nacional del Ambiente tiene 9 objetivos, los mencioné hace un momento, que es, el primero es mejorar la conservación de especies y diversidad genética. El segundo, reducir niveles de deforestación y degradación de los ecosistemas. El tercero, reducir la contaminación de aire, agua y suelo. El 4, incrementar la exposición adecuada de residuos sólidos. El 5, incrementar la adaptación ante los efectos del cambio climático. El sexto, fortalecer la gobernanza. El 7, mejorar el desempeño de las cadenas productivas, hacer producción limpia. El 8, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y el 9, mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. Esos son los 9 grandes objetivos. Algunas metas importantes nacionales al 2030. En biodiversidad, la idea es que aproximadamente al 2030, aproximadamente el 30% de especies que figuran actualmente al 2021 como especies de flora y fauna amenazadas, pues 29%, 30% salgan de esa lista, y que la tasa de deforestación la reduzcamos en 6%. En el caso de calidad ambiental, más de la tercera parte de pasivos ambientales mineros ya tengan plan de remediación o cierre, o sea, ya estén en proceso de mejora, ¿no? El 50% de ciudades prioritarias con calidad de aire de calidad buena, ¿no? Para la vida humana, valga la redundancia también, que las aguas residuales, el 90%, las aguas residuales domésticas me refiero, 90% ya hayan sido tratadas, estén siempre siendo tratadas. En residuos sólidos y coeficiencia, que casi las 2/3 partes de residuos sólidos estén en una infraestructura de exposición final adecuada, que por lo menos una quinta parte de entidades públicas a todo nivel, nacional, regional y local, sean ecoeficientes, y que casi las 2/3 partes de energías en la matriz energética nacional sean energías renovables. En el cambio climático, la idea es reducir, estas son metas bastante retadoras, reducir en 20% las pérdidas que tiene el país por vulnerabilidad del cambio climático, o sea, todo lo que estamos perdiendo por esa vulnerabilidad se reduzca en una quinta parte. Y que además cumplamos el 100% de las contribuciones nacionales determinadas, que son compromisos del Perú
y que implicarían una reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en 30% al 2030, más un posible plus de 10% si es que se consiguen los fondos de cooperación internacional. Y en institucionalidad ambiental lo que buscamos es que 100% de regiones mejoren su gestión ambiental, que haya más del doble de investigaciones en temas ambientales a los que había en el 2021 y que además casi el 90% de conflictos ambientales sean abordados adecuadamente. Estos son retos, son metas bastante retadoras para el país, ¿no? En función de este tema, estamos, si bien es cierto, este año CEPLAN no nos exigió una evaluación, nosotros hemos hecho una evaluación preliminar, una evaluación de lo que ha sido el cumplimiento de la Política Nacional 2030, porque nos interesa ver qué tanto se está cumpliendo este tema. Entendemos que este es el camino, porque finalmente en nuestra idea tenemos que llegar a las metas en 2030. Y en el camino vamos a tener altas y bajas, y eso es un tema bastante entendible, porque la gestión, querramos o no, no es una línea recta, ¿no? Tiene sus altas y bajas que hay que entender, pero hay que saber también qué decisiones hay que tomar para poder trabajar, y eso, el seguimiento y evaluación que se trabaja ayuda mucho. El seguimiento, sí o sí, este año se quedó por ese plan, pero en base a esa información hemos generado una evaluación numérica que nos permite saber un poco cómo estamos, y que se lo voy a presentar a continuación. Hemos evaluado en las políticas, lo mencionó la autora Hugo hace un momento, lo que se evalúa son los objetivos y los servicios. Y los objetivos y los servicios tienen indicadores. Entonces, evaluamos el cumplimiento de una política, se basa en función de cuánto se han cumplido los indicadores, las metas de los objetivos y las metas de los servicios, ¿no? Entonces hemos calificado las metas como supera, iguala, menor a la meta y sin metas, ¿no? Entonces, en función de eso, hemos visto que en el año 2021, perdón, este es el año 2022, me estoy acá arriba, discúlpenme, es el año 2022, el 52% de los indicadores de objetivo prioritario han superado o han igualado las metas planificadas. Y el 73% de los indicadores de servicio también superaron o igualaron las metas. Es un tema que hay que ajustar, pero que creo que es importante saber dónde estamos parados, ¿no? Si podemos ver un poco la comparación 21-22, las metas que han superado, o sea, los indicadores, tanto los que está en azul y en naranja, son los indicadores de objetivo prioritario al 2021, los objetivos prioritarios al 2022. Y los que están en gris son los indicadores de servicios del 2021 y los que están en amarillo los indicadores de servicios del 2022. Podemos ver que los indicadores de objetivo prioritario, que son los que requieren un mayor esfuerzo, han disminuido en sus metas, al cumplimiento de sus metas respecto al año 2021, pero los de servicios se han subido. En el caso de las que han igualado la meta, sí tenemos un crecimiento, ¿no? Entonces, esto un poco compensa esa pérdida, pero lo que son igualar en metas iguales a las metas, resultados iguales a las metas, en servicios se ha disminuido un poco. En menores que las metas han aumentado, tanto en objetivos prioritarios como en servicios, y en lo que son sin meta para el año han disminuido, ¿no? Son aquellos que no se evalúan. Si pueden ver, indicadores de servicios sin meta son 0,0 porque todos los servicios sí tienen un indicador para cada año. Y luego con este resultado se asignó un puntaje. Es decir, es una evaluación bastante estricta, ¿ya? Muy estricta la que se plantea podríamos haber hecho una evaluación mucho más suave, mucho más light, como se dice. Pero lo hemos puesto así. Si superas la meta, te doy 2 puntos. Si es igual a la meta, te doy 1 punto. Si eres menor a la meta, aunque sea por 0,001, tienes un negativo de -1, y si no tienes metas, pues se considera nulo y se asigna 0. Y en función de eso se manejan los rangos. Si el promedio del objetivo, porque esto se va a evaluar por cada objetivo prioritario, si el promedio del objetivo está entre 0 y 0,49, su desempeño ha sido malo en el año. Si es entre 0,50 y 1,49 ha sido bueno, y si entre 1,52 ha sido muy malo. Entonces, esta es la evaluación en el año 2022. Tenemos la mayoría como bueno. Tenemos uno que ha sido clasificado como malo, que es el tema de lo que son indicadores de servicio, lo que son todos los resultados del objetivo prioritario 2, que es el tema de ecosistemas.
Y aquí hay un tema de información, ¿no? Acá hay un tema de manejo de información. El tema de manejo de ecosistemas, como es un tema tan profundo en el Perú, muchas veces no es que no tenga la información, sino que la información llega después del momento que se hace la evaluación. Y lo más seguro que el próximo año tengamos realmente recién los resultados del año 2022. No, no es un tema que no se haga, no es un tema que no se trabaje, simplemente es un tema de la oportunidad de la información que a veces no se tiene a tiempo. Y eso pasa en muchas otras evaluaciones, ¿no? En el tema, un poco, no están acá los números, ¿no? El objetivo prioritario 1, que es ecosistema, que es servicios, recursos genéticos y especies, es una calificación buena. El objetivo prioritario 2, que son ecosistemas, si tiene una evaluación mala, ya les comenté por el tema de la información. El objetivo prioritario 3, que es el tema de calidad ambiental, tiene una evaluación buena. El objetivo prioritario 4, que es el tema de residuos sólidos, tiene buena. Aquí ha habido un bajón respecto al año anterior. Después les voy a mostrar la comparación 2021-2022. El objetivo prioritario 5 tiene una calificación buena, que es el 5 es adaptación al cambio climático, el 6 es gobernanza, el 7 es lo que son producción limpia, el 8 es lo que son gases de efecto invernadero, y el 9 es lo que es comportamiento ambiental de los ciudadanos. Y el total, bueno, es el promedio de cumplimiento de toda la política nacional de ambiente en general, que podemos calificarlo como, ¿no? Esta es la comparación de los años 2021-2022. En varios tenemos un bajón, ¿no? Como en el caso 4, que es el tema de residuos sólidos, como en el caso 8, que es el caso de efecto invernadero, o como es el caso 7, que es el tema de producción limpia, ¿no? Son procesos duros, no son procesos fáciles, y hay que acordar que la gran meta es el 2030, sin embargo, tenemos que ir viendo dónde tenemos algunos problemas para ir ajustando. Hay un bajón fuerte en el 2, definitivamente, ¿no? Y tenemos una elevación de rendimiento en el 5, que es adaptación, en el 6, que es gobernanza, por ejemplo, ¿no? Y en el total también hay una ligera baja en promedio de la evaluación. Entonces, en resumen, estos son algunos de los resultados más relevantes a 2022. También acá hay un error, por favor, les pido mil disculpas en el título. Se ha reducido en el año 2022 el 9.5 de tasa de deforestación respecto al año 2020. Registros de conocimientos colectivos, que es un tema importante para la conservación de los saberes ancestrales, se han incrementado en 194%, o sea, cada vez hay más trabajo con con los pueblos indígenas originarios para poder rescatar su conocimiento. Eso es un trabajo que lo hace Indecopi. 24% de muestras de agua no superan los secas. El objetivo es que al 2030 lleguemos al 80% de sus cuerpos de agua. 28.63 de pasivos ambientales mineros ya tienen plan de remediación o cierre. La meta al 2030 es 36%, así que estamos bien. Y 80% de aguas residuales domésticas tratadas, perdón, el 80% de aguas residuales domésticas están siendo tratadas, con una meta al 2030 del 90%, lo cual podemos considerar también que esté en un buen camino. En residuos sólidos y coeficiencia, 61.75% de residuos sólidos municipales ya están en una infraestructura final adecuada, 96.18% de residuos sólidos no municipales también están en infraestructura final adecuada, y hay 121 empresas que adoptan lineamientos de eco y bionegocios para hacer un uso más sostenible, sobre todo de nuestra biodiversidad. En cambio climático, un resultado importante, porque aún no tenemos los resultados fuertes de este objetivo, de este tema, recién lo vamos a ver en 2024, según la planificación que se tiene, pero sin embargo ya tenemos algunos avances. Por ejemplo, se dice que se ha medido que se ha reducido en Lima Metropolitana del 2021 a la fecha 10.6% de las emisiones de PM2.5 y CO2 equivalente por persona respecto a la línea de base que es el año 2020. Y en institucionalidad estamos avanzando, trabajando la gestión ambiental de las regiones, un 15% ha mejorado su gestión, hay un 42% de incremento de investigación en sistemas ambientales respecto al 2021, y 80% de conflictos ambientales están siendo llevados por ahí. Entonces, la política nacional del ambiente no solamente, bueno, creo que es un ejemplo interesante de la ejecución de la que la doctora Cuba planteó hace un momento, pero también no solamente se queda en el documento,
¿no? Las políticas no solamente tienen que darse documento, tienen que estarse efectuando. ¿Y quién lo efectúa? Cada uno de los entes responsables de los objetivos y los indicadores de servicios. Y tienen que reportar sus resultados, y este seguimiento precisamente nos va a poder servir, nos está sirviendo, para poder saber cuáles son las decisiones que hay que tomar, porque las metas, grandes metas a las cuales tenemos que arribar es al año 2030. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes, como un ejemplo, digamos, una forma de ejemplificar lo que la doctora Cuba planteó hace un rato. Buenas tardes con todos. Mi agradecimiento a los dos expositores. En este momento vamos a proceder a preguntas que puedan enviar por el chat, o si puedan hacer unas preguntas por micro. Buenas tardes. La nueva Política Nacional del Ambiente al 2030 se trabajará con un plan de acción ambiental y agenda ambiental, ¿o cuál será el procedimiento para su cumplimiento? Si ustedes leen la Política Nacional del Ambiente, ya en sí misma contiene, como lo expliqué en la exposición, ya contiene metas, contiene objetivos, contiene indicadores, contiene servicios, es decir, ya la propia Política Nacional del Ambiente, y es como no solamente la Política Nacional del Ambiente, sino las políticas en general, ya contemplan en sí mismo un plan. Entonces, dentro del sector se ha considerado de que no es necesario tener un documento intermedio, porque ya la política misma tiene metas para cada año, tiene inclusive hasta acciones operativas, es decir, ya no es necesario tener un plan, ¿no? Cada sector sabe muy bien ya lo que tiene que hacer para poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Y a nivel regional se está trabajando también para que cada región pueda identificar sus problemas ambientales y los pueda trabajar en función de lo que plantea la política, y también se está haciendo ese tema a nivel local. Es decir, resumiendo un poco la respuesta, ya no, por lo menos hasta la fecha, hasta 20 de julio de 2023, en el sector no se considera necesario tener un plan nacional de acción ambiental y una agenda, ¿no? En la formulación de políticas públicas, ¿qué papel cumplen los ciudadanos, dado que son actores a los cuales se dirigen muchas veces dichas políticas? Sí, como también se comentó en la presentación, justo incluí una diapositiva de la participación, porque como estamos conversando, todos los procesos, sean de planes o de políticas, tienen un componente participativo, ¿no? Muy aparte de las entidades públicas que participan en base a sus roles y competencias, también se incluye la participación de los actores relacionados, en este caso, a la política. Para ello, en los procesos se tienen que incluir mecanismos de participación, como comenté, en el cual podemos dividir dos grupos importantes de los ciudadanos, ¿no? Esos ciudadanos que son afectados directamente por el problema público, o los ciudadanos, por ejemplo, representantes de la sociedad civil organizada, en este caso como universidad también, como miembros de la academia pueden participar, y en general el público o las entidades que estén involucradas con el tema, en ese caso de una política, porque esto refuerza el enfoque de la orientación al ciudadano, ¿no? El enfoque territorial que en nuestro país es diverso, ¿no? Como le dije, hay ciertos mecanismos para casos especiales, como mencioné, el tema de las poblaciones indígenas, que se tienen que hacer procesos de consulta previa, o, por ejemplo, para comentarles cómo hemos estado visualizando este proceso participativo en la elaboración de planes y de políticas. Por ejemplo, lo hacen normalmente, publican el avance de la política en sus plataformas institucionales con el avance. Normalmente se hace cuando se definen ya los elementos estratégicos, objetivos, ¿no? Servicios, y está abierto a opinión de todos estos actores que ya los he ido mencionando, ¿no? Eso como participación así de consulta pública, de consulta previa, ¿no? Pero también dentro
del desarrollo de la metodología. Por ejemplo, también se hace convocatoria a expertos, ¿no? Y dentro de estos expertos, por ejemplo, si hablamos de elaboración de un plan donde tenemos que identificar variables y estas variables las tenemos que describir o definir un valor óptimo, ¿no? Se hace el llamado a expertos, ¿no? Y varios de ellos representan a universidades, donde dan sus opiniones para poder definir cada uno de estos elementos que les estoy comentando, ¿no? Entonces, puede ser así como consulta o también pueden ser parte del proceso, ¿no? De esos pasos de la metodología. Entonces, sí, estos procesos son participativos y bueno, siempre se busca de que esta participación sea más amplia, ¿no? Que también depende de los tiempos, los recursos con los cuales cuentan las entidades públicas. Quizás para complementar, en el caso de la política nacional del ambiente, nosotros tuvimos un escenario que espero de todo corazón sea irrepetible, porque tuvimos la pandemia. Sin embargo, no se dejó de hacer en ningún momento la consulta, se trabajó consultas a todo nivel, el sector público, sociedad civil, o sea, se trabajó en las regiones, se trabajó con las comisiones ambientales regionales, que son las entes que representan a los entes de gestión ambiental a nivel regional, ¿no? Donde estaba la academia, la sociedad civil, las entidades públicas, etcétera. Se hizo talleres específicos con ONGs, con cooperación internacional, con comunidades nativas y campesinas, con gremios, etcétera. No solamente uno, más de dos, hasta tres, sin contar las reuniones bilaterales con cada uno de ellos. Y también se hizo una consulta pública a través de una consulta pública oficial, ¿no? A través de un documento, una resolución ministerial. Entonces, es la forma como los ciudadanos participan, ¿no? Participan en estos espacios. Esta situación no fue bastante sui generis, pero sin embargo la participación pública también estuvo bastante presente en la formulación de la política. Quisiera hacerle una consulta respecto a la parte presupuestal, ¿no? Entendemos que un plan va a plantearse objetivos, estrategias y metas cumplibles. ¿En qué medida existe una coordinación intergubernamental, ¿no? O intersectorial, diría yo, entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía para facilitar, ¿no? Los recursos y de una u otra manera ejecutar tanta labor para que se cumplan las metas, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Para el tema de riesgos hay un programa presupuestal donde las entidades, ¿no? En este caso quizás los municipios pueden cubrir esos gastos llamando a ese, o digamos, incorporando a ese programa presupuestal. En el caso del componente ambiental, no sé, siempre me he quedado en la duda, no soy experta, pero ¿existe algún presupuesto así destinado para ese cumplimiento de metas que son muy loables, tenemos que hacerlas, pero muchas veces faltan los recursos o los recursos se destinan a otros fines? Mi pregunta es esa, si existe una coordinación entre economía, ambiente, para que se viabilice estos proyectos que no sigan su trámite regular, sino más bien haya ciertas facilidades para ejecutar ese presupuesto en obras concretas, como por decir, cercar un parque o proteger un área natural protegida, ¿no? Valga la redundancia. Gracias. A ver, lo mencioné también en exposición. Como se plantean las políticas actualmente, y si me equivoco, el doctor me corregirá, ¿no? Nos vemos que en una política nacional son grandes objetivos nacionales. Y tanto en los objetivos como en los servicios hay responsables. Cada entidad responsable está de acuerdo y aprueba ese servicio y tiene que identificar los recursos y la forma de trabajar y los actores con los cuales va a trabajar para poder lograr esa meta, ¿no? No es la idea de que el MINAN es el dueño de la meta y el MINAN tiene que ver cómo les da dinero a cada uno para que haga. No es así. Y eso es el Estado peruano está planteado así, ¿no? Con responsabilidades de cada sector, con competencias de cada sector. Y cada sector tiene que cumplir sus competencias. No es que nosotros le estamos dando algo adicional.
¿no? Simplemente estamos orientando y coordinando las competencias para lograr objetivos. Entonces, es cada sector el que tiene que identificar cómo maneja sus recursos, a quién le pide, con qué actores trabaja, cómo empodera a los gobiernos locales, cómo empodera a los gobiernos regionales. Eso, nosotros como MINAN tenemos nuestras metas y tenemos que ejecutar nuestras metas y nosotros tenemos que pensar cómo hacerlo. Y así igual tenemos servicios en otras políticas también, en los cuales nosotros tenemos que ver cómo ejecutamos esas metas. Igual, en la política nacional del ambiente, cada sector que es responsable de un servicio tiene que ver si trabaja con un programa presupuestal, si financia a los gobiernos locales, si gobierna a los gobiernos regionales. Eso ya es, digamos, es un tema de responsabilidad compartida, ¿no? Cada uno tiene la responsabilidad de sus objetivos y sus metas, y no hay un ente que va a estar, digamos, un poco diciéndonos cómo se tienen que hacer los temas, ¿no? Sino que cada uno tiene que ver cómo reporta sus resultados y cómo lo hace, y ya es cuestión de cada actor. Y son actores nacionales, ojo lo que están en las políticas nacionales, ¿no? Eso creo que es un poco un cambio de enfoque, que creo que me parece bastante interesante, donde no es que el tema ambiental es del MINAN y el MINAN ve cómo reparte el dinero para que cada cosa se haga, ¿no? Sino que se identifican los grandes objetivos nacionales en función de las competencias de cada uno y cada uno tiene que ejecutar sus competencias. Eso es un poco el enfoque que tiene la política. En el caso del MINAN, ¿cuál a su parecer fue la etapa más complicada para formular la política ambiental? Para el doctor David Solano. A ver, yo no creo que inclusive el trabajo con las regiones o con todo se ha sido complicado. Creo que los procesos más complicados ha sido compatibilizar las visiones de los sectores. Eso ha sido lo más difícil, ¿no? Eso ha sido lo más complicado. Pero respecto al trabajo, yo lo siento trabajoso, pero no complicado. Y ahí sí tengo que felicitar porque la metodología es clara, ¿no? Pero creo que en esa competición entre las entidades de los sectores, el sector público, ahí yo veo que ha sido un poco la mayor dificultad. Pero en sí, en la participación, el trabajo con otros actores, no lo he sentido difícil, ¿no? No, lo he sentido trabajosísimo, sí, muy complicado, porque en época de pandemia era muy complicado. Pero la parte más difícil ha sido, creo yo, compatibilizar las visiones de los sectores, ¿no? Y las entidades del sector público. Pasamos ahora a Carlos Eduardo Guillén Núñez. Sí, muy buenas tardes, doctores. Muy amable. Gracias, doctora, por permitirme expresar una pregunta a los excelentes ponentes que hemos tenido. La importancia radica principalmente en que en temas de política y planificación, quisiera pedirles que hay una cosa muy interesante que debemos cubrir en este aspecto. Es que una cosa son los indicadores, metas que tenemos en las políticas, y otra cosa muy importante que tenemos en el Estado, y me preocupa eso, y eso me gustaría que la doctora Cuba y también el doctor pudiera expresarnos, es los impactos. Es decir, tenemos actividades, la universidad tiene políticas de impacto, políticas de indicadores en respuesta a estas políticas señaladas en el ambiente. Pero mañana más tarde, cuando erupcione un volcán o vayamos a un tema ambiental complicado, ¿cómo debemos racionalizar el impacto de estos procesos en los cuales nos venimos encontrando? Siempre tendemos a apagar incendios, y eso es algo que me llama mucho la atención en la planificación, porque ya desde el CEPLAN tenemos directivas claramente definidas que nos ayudan a corregir este error de impacto. Es decir, debemos medir impacto social, económico, político, ambiental. ¿Cuál es la forma en la cual estos elementos se van a unificar, se van a integrar? Y cómo la universidad debe intervenir, es decir, cuál sería la motivación al llamado de la universidad para poder intervenir, porque nosotros somos los que hacemos proyectos, desarrollamos actividades de investigación, pero hay algo más que requiera el MINAN de parte de nosotros para poder desarrollar correctamente una sinergia que permita hallar justamente, permita evidenciar que estamos avanzando frente a los obstáculos, porque pareciera que seguimos en gabinete. Esa es la preocupación que tengo, doctor. Muy amable, muchas gracias. A ver, yo respondo por nuestra parte. Lo que pasa es que una política pública plantea lo que tiene que hacer el Estado para poder solucionar problemas. Ese es el tema, ¿no?
Y si ustedes miran, en el caso nuestro de la Política Nacional de Ambiente, son objetivos e indicadores bastante retadores, ¿no? Porque, por ejemplo, tú hablas el tema, discúlpeme, usted habla del tema del tema, por ejemplo, de una erupción de un volcán, ¿no? Hay un indicador, que eso no es un tema ambiental netamente, porque según la partición que hay, ese tema está en PCM, tengo entendido, porque es un tema ya de riesgo propiamente dicho, ¿no? Pero algún otro impacto, lo que tiene que hacer el Estado, y lo que hace una política, es identificar los problemas que hay, ¿no? Y cómo les va a dar solución, ¿no? Y se supone que en los temas ambientales, si quien prometa que va a solucionar los problemas ambientales en 8 años está mintiendo. Lo que promete una política nacional de ambiente en este caso es un avance en el tema, ¿no? Y lo más importante, y hay una parte de gobernanza que busca generar la institucionalidad, ¿no? Pero además hay resultados específicos sobre los problemas. Por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Hay un indicador que dice reducción de especies de flora y fauna en peligro, ¿no? Ese es un impacto. Eso es un impacto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a medir eso? Eso ya tiene una forma de medición. ¿Cómo se va a hacer? Eso tiene que encargarse la entidad responsable, pero lo que tiene que entregar al 2030 es un resultado de que se han reducido las especies de flora y fauna en peligro. Si ustedes revisan la política nacional ambiental, son indicadores bastante retadores. Le dice, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, que de todas las aguas tratadas, de todas las aguas residuales domésticas, por lo menos el 90% tienen que estar siendo tratadas. Ese es impacto. Eso es importante, porque eso impide que se contamine el agua. Entonces, yo sí creo que esta mecánica ayuda a abordar los problemas yo soy consciente que la metodología es muy exigente en ese tema, ¿no? De tener, precisamente, entregar resultados, no indicadores de proceso, ¿no? Cumplimiento y 20% del plan, no. Hemos reducido esta contaminación en tanto. Entonces sí entonces yo sí creo, yo coincido con esa preocupación. En la política nacional de ambiente hemos sido muy exigentes en ese tema también. Nosotros, no solamente la metodología, sino también como ministerio hemos sido muy exigentes en ese tema, pero también hay que plantear aquello que podamos lograr, porque tampoco podemos ponernos, desaparecer completamente la contaminación del agua al 2030, eso es imposible. Eso es imposible. Pero sí podemos mejorar ese tema y tener la institucionalidad que nos permite ir avanzando. Yo coincido con esa preocupación de los impactos, pero también soy consciente de que hemos sido muy exigentes en el 2030 tener ciertos resultados que nos permita ir avanzando hacia un Perú que sea mucho más limpio, mucho más sostenible, ambientalmente mejor, ¿no? María Reinaga dice, ¿dónde se encuentran los registros de conocimiento colectivo de los pueblos indígenas y originarios? ¿Y qué políticas están puestas sobre el siguiente paso con respecto a estos registros? Sobre el tema de los registros específicamente es un tema que compete Indecopi. ¿Cómo se hace? ¿Qué viene más adelante? Yo no sabría responder, sería muy atrevido en responder algún tema, ¿no? Indecopi tiene esos registros, ahora los trata como patentes con la reserva del caso. O sea, no es un tema que sea público y que cualquiera puede mirarlo y utilizarlo, porque si no, podríamos ampliamente ser objeto de piratería, tengo entendido, pero es Indecopi quien es el guardián de todo ese conocimiento, ¿no? Bien, han concluido las preguntas. Quiero pedir disculpas por los motivos de fuerza mayor que han tenido el vicerrector de investigación y el director del Instituto de Investigación, Ciencia y Gestión Ambiental de la Universidad. Yo soy un integrante, miembro del instituto. Mi nombre es Lourdes Rojas y quería agradecer a todos los participantes por su asistencia y a los expositores por compartir sus conocimientos y experiencias en cada exposición. Tendremos próximamente más eventos como este, en conjunto con nuestros aliados, como MINAM y CEPLAN,
y otras organizaciones, porque consideramos que es muy importante desarrollar y dar a conocer estos temas que fortalezcan la cultura ambiental, y seguimos comprometiéndonos con BIAN, con la Biblioteca Ambiental. Doctor Solano, muchas gracias. Es usted una Gracias persona a ustedes. muy, muy especial, muy tratable. Le agradezco mucho a nombre de toda la comunidad agustina y del público en general. Muchas gracias.